En varias ocasiones a lo largo de la historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, hemos erigido monumentos para conmemorar aniversarios importantes. Por ejemplo, al cumplirse 100 años del nacimiento del profeta José Smith en 1905, el presidente Joseph F. Smith dedicó un prominente obelisco en Sharon, Vermont, lugar donde nació el profeta. En otro centenario notable, el 24 de julio de 1947, 100 años después de la llegada de los pioneros al Valle del Lago Salado, el presidente George Albert Smith dedicó el monumento This is the Place, este es el lugar, en la boca de Emigration Canyon en Salt Lake City, Utah. Al prever el bicentenario de la primera visión, recibida por José Smith, nosotros, la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles, reflexionamos en lo que podríamos hacer para conmemorar en forma apropiada este singular acontecimiento que dio inicio a la restauración del Evangelio de Jesucristo e introdujo la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Nos preguntamos si se debería erigir otro monumento, pero al considerar esa excepcional manifestación de revelación y el efecto histórico y mundial de la primera visión, tuvimos la impresión de establecer un monumento de palabras de proclamación solemne y sagrada, escritas no para esculpirse en tablas de piedra, sino palabras que pudiesen grabarse en tablas de carne del corazón de todos los seres humanos. Durante los 190 años transcurridos desde que se organizó la Iglesia, se han emitido solamente 5 proclamaciones, siendo la última la familia, una proclamación para el mundo que presentó el presidente Gordon B. Hinckley en 1995. Ahora, al contemplar esta época importante en la historia del mundo y el mandato del Señor de acelerar el recogimiento de Israel en preparación para la segunda venida de Jesucristo, nosotros, la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles, promulgamos la siguiente declaración. Se titula La restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo, una proclamación para el mundo en el bicentenario. Fue redactada por la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con fecha de abril de 2020. Solemnemente proclamamos que Dios ama a sus hijos en toda nación del mundo. Dios el Padre nos ha dado el nacimiento divino, la vida incomparable y el sacrificio expiatorio infinito de su amado Hijo Jesucristo. Por el poder del Padre, Jesús resucitó y logró la victoria sobre la muerte. Él es nuestro Salvador, nuestro ejemplo y nuestro Redentor. Hace 200 años, en una bella mañana de primavera de 1820, el joven José Smith, procurando saber a qué iglesia debía unirse, fue a orar al bosque cerca de su casa en el norte del estado de Nueva York, Estados Unidos. Él tenía preguntas en cuanto a la salvación de su alma y confiaba en que Dios lo guiaría. Con humildad, declaramos que, en respuesta a su oración, Dios el Padre y su Hijo Jesucristo se aparecieron a José y dieron comienzo a la restauración de todas las cosas, como se predijo en la Biblia. En esa visión,
José se enteró de que, después de la muerte de los apóstoles originales, la Iglesia de Cristo de la época del Nuevo Testamento dejó de existir en la tierra y que él desempeñaría un papel decisivo en su restitución. Afirmamos que bajo la dirección del Padre y del Hijo vinieron mensajeros celestiales para instruir a José y restablecer la Iglesia de Jesucristo. Juan el Bautista, como ser resucitado, restauró la autoridad para bautizar por inmersión para la remisión de pecados. 3 de los 12 apóstoles originales, Pedro, Santiago y Juan, restauraron el apostolado y las llaves de la autoridad del sacerdocio. También vinieron otros, entre ellos Elías el profeta, quien restauró la autoridad para unir a las familias por siempre y en relaciones eternas que trascienden la muerte. También damos testimonio de que a José Smith se le dio el don y el poder de Dios para traducir un registro antiguo, el Libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. En las páginas de este texto sagrado se halla el relato del ministerio personal de Jesucristo entre la gente del hemisferio occidental poco después de su resurrección. El libro enseña el propósito de la vida y explica la doctrina de Cristo, que es fundamental en ese propósito. Como libro canónico que acompaña a la Biblia, el Libro de Mormón testifica que todos los seres humanos son hijos e hijas de un amoroso Padre Celestial, que Él tiene un plan divino para nuestra vida y que su Hijo Jesucristo nos habla en la actualidad así como lo hizo en los días antiguos. Declaramos que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, organizada el 6 de abril de 1830, es la Iglesia restaurada de Cristo, de la época del Nuevo Testamento. Esta Iglesia está fundada sobre la vida perfecta de su principal piedra del ángulo, Jesucristo, y sobre su expiación infinita y resurrección literal. Jesucristo ha llamado de nuevo a apóstoles y les ha dado la autoridad del sacerdocio. Él nos invita a todos a venir a Él y a su Iglesia para recibir el Espíritu Santo, las ordenanzas de salvación y para obtener gozo duradero. Han transcurrido 200 años desde que Dios el Padre y su Hijo amado Jesucristo dieron inicio a esta restauración. Millones de personas en todo el mundo han aceptado el conocimiento de estos acontecimientos que fueron predichos. Con alegría declaramos que la restauración prometida avanza por medio de la revelación continua. La tierra jamás volverá a ser la misma, dado que Dios reunirá todas las cosas en Cristo. Con reverencia y gratitud, en calidad de sus apóstoles, invitamos a todos a saber, como nosotros lo sabemos, que los cielos están abiertos. Afirmamos que Dios está dando a conocer su voluntad para con sus amados hijos e hijas. Testificamos que aquellos que estudien con espíritu de oración el mensaje de la restauración y actúen con fe, serán bendecidos para obtener su propio testimonio de la divinidad y del propósito de ella, de preparar al mundo para la segunda venida prometida de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo.